Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la webinar de El Milagro de Cobrar. Hoy, en la sesión de hoy, lo que vamos a hacer es dar inputs e información para mejorar la gestión de cobros de las empresas. El webinar se va a dividir en tres partes, que son tres grandes bloques, y al final podéis ir poniendo preguntas en el chat que hay y al final de la sesión pues trataremos de responder todas las preguntas. En caso de que no tengamos conocimiento de alguna de ellas, sí que nos quedaremos con los nombres y más adelante os responderemos con propiedad. Bien, fundamentalmente, y cuando hablamos de gestión de cobros, aquí lo importante y las empresas, el sentido de las empresas es cobrar. De nada sirve vender mucho si no se cobra, ¿no? No hay viabilidad en cuanto a la empresa. Por esa razón, hemos querido estructurar el contenido del webinar en tres partes, que son las que consideramos más relevantes a la hora de hacer una gestión de cobros. Una de las más importantes, que es tener una tesorería saludable, hacer unos rayos X de los clientes, es decir, conocer muy bien la cartera de los clientes, y luego lo que es el proceso y los ejemplos prácticos. ¿Realmente vender qué es? Una venta es un crédito. El crédito es curioso, pero viene de la etimología, de la propia palabra crédito, que tiene origen en el latín, que significa creditum, es decir, confianza, creencia. ¿Qué estamos haciendo cuando vendemos con creditum? Lo que estamos haciendo simplemente es confiar en el cliente, confiar que el cliente nos va a pagar, y nos va a pagar en el término y en la forma que tenemos acordados. Esta promesa de pago permite al proveedor entregar una mercancía o un servicio sin reclamar el cobro de forma inmediata, aunque también con esta confianza tener la certeza de que existen probabilidades de que van a perder algunas cuentas haciendo esta confianza, haciendo toda esta parte de confiar en ese cliente y confiar en sus cobros. Con esta pequeña o mínima introducción, porque todos sabemos lo que es una gestión de cobros, pasamos a lo que es una tesorería. Cómo mantener o la importancia de tener una tesorería saludable. ¿Qué ocurre? Si no se ingresan los cobros previstos, la empresa tiene que salir a buscar dinero. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir sus necesidades y además tener suficiente tesorería como para afrontar ingresos no previstos o incluso previstos. ¿Qué ocurre? Que si la empresa tiene que salir a buscar dinero, supone un alto coste de personal, y esto en muchas ocasiones no es posible trasladarlo al importe de la venta, entre otras cosas y fundamentalmente en el mundo en que vivimos, porque esto no es competitivo. Y además incide directamente y es una gran causa de las bajas rentabilidades de los negocios. Lo mismo ocurre, lógicamente, porque estamos focalizándonos en los cobros, pero lo mismo ocurre con los pagos. Si no se empieza a pagar a proveedores, se genera muy mala imagen y empieza la empresa a tener recargos que pueden complicar el desarrollo comercial. Por lo cual, tener una buena tesorería, en primer lugar, garantiza la sostenibilidad financiera de la empresa, permite un flujo de caja adecuado y, por supuesto, garantizado por relativamente. Y la gestión de cobros es muy importante en esta parte para que apoye a esta parte, sobre todo de la dirección financiera. En muchas ocasiones, y esto es algo que nosotros nos encontramos recurrentemente, hay como tres grandes bloques. Una persona o varias personas que se dedican a hacer gestión de cobros. Por otro lado está el director financiero o la directora financiera, y por otro lado está la parte comercial. No os podéis llegar a imaginar lo importante que es la unificación de las tres partes. El director financiero tiene que estar muy al tanto de cómo va la gestión de cobros, exactamente igual que la parte comercial, porque si entre estas tres partes no se unen y se unifican, estas tres objetivos de tesorería, la rentabilidad, el riesgo y la liquidez, no serían
tan sumamente buenos que los tres, además en este momento lo hemos puesto al final, maximizan el valor de la empresa. Bajo nuestro punto de vista, ¿quién debe hacer los cobros en una empresa? Pues realmente, si las circunstancias, o sobre todo a nivel económico de la empresa, se tiene este entorno financiero sostenible, lo ideal es que lo haga alguien que esté dedicado a esta función. Esto es una realidad. Si lo realiza un vendedor o un comercial, va a haber conflicto de intereses. El cobrador al final no deja de ser una persona que tiene que poner límites al cliente y, por tanto, acortar los días de mora. Cuando el comercial, además, es quien reclama el pago pendiente, el cliente, imaginaros, le puede decir, o sea, me estuviste rogando para que te comprara y ahora me estás exigiendo, ya no rogando, es exigiendo que te pague. ¿Qué pasa? Se diluye un poco, ¿no?, lo que es la gestión de ventas y la gestión de cobro. Un cambio de interlocutor en este sentido nos permite acortar la gestión de las operaciones, incluso de los operadores que intervienen, y evitar que el cliente sea tratado por la misma persona con la que vende. Si nos fijamos en las tres partes de la tesorería, no voy a entrar en lo que es cada una porque lógicamente es bastante obvio, pero sí hay una relación de rentabilidad, riesgo y liquidez que es muy interesante y es la siguiente. A mayor riesgo, mayor rentabilidad y a menor liquidez, mayor rentabilidad. Y me explico. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, es decir, cualquier persona, ¿vale?, que vaya a invertir, imaginaros, en un activo, valorará la rentabilidad del impago, es decir, el no recibir las condiciones pactadas en un inicio. Cuanto más probable sea que el cliente no sea capaz de hacer frente a las condiciones, mayor rentabilidad le exigirá a la empresa por asumir ese riesgo. Y justamente al contrario, ¿no?, a menor liquidez, mayor rentabilidad. Si vamos acortando estos periodos, lógicamente se invierte esta premisa. Pasamos al siguiente punto. Bueno, esto es una pequeña frase que a nivel financiero me parece muy interesante, en tanto en cuanto todas las acciones de gestión que se realicen a corto plazo, lógicamente, contribuyen a la estabilidad financiera a largo plazo. Y esto es así, no tienes que, lo que hablaba antes, ¿no? La empresa no tiene que salir a la calle a buscar dinero. Solamente un inciso, y es que veo que está habiendo muchas preguntas, luego las respondo al final de la webinar. Pasamos al siguiente punto, que sería lo que es los rayos X de los clientes. Lo hemos llamado así porque al final el conocimiento de la cartera de tus clientes tiene que ser muy, muy exhaustivo. Las claves del éxito para una buena gestión de cobros realmente es la primera parte, que es una muy buena preparación previa sobre el deudor. Y me explico o os doy inputs de lo que es la preparación. Hay que conocer la historia de cómo han ido los pagos de ese cliente, el volumen, por supuesto, que tiene de compra, la antigüedad de ese cliente, la importancia de la empresa de ese cliente. Hay clientes, y yo creo que en este sentido todas las empresas quizás tenemos clientes que no son súper rentables por X motivos, pero sin embargo son clientes muy estratégicos. ¿Qué garantías de cobro tiene ese cliente? ¿Qué antecedentes de otras negociaciones anteriores o otros plan de pago anteriores tenemos? Etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto es el establecimiento de las alternativas, es sobre todo establecer por qué le conviene al deudor pagar en tiempo y forma, qué beneficios tiene hacerlo o qué costos o consecuencias tiene si no lo hace. Porque esta manera lo que nos hace es poder establecer argumentos de persuasión de pago. Y esto suena así como muy extraño, pero es una realidad. Al final hay una persuasión a nivel hablada con el cliente. Lógicamente hay que definir alternativas de arreglo o lo que se llama en plan de pagos en función de lo que os he comentado anteriormente y qué objetivos queremos lograr con este tipo de negociación.
pensad que al final, cuando llegas a una definición de plan de pagos, no deja de ser una negociación como el que puede hacer un comercial. Y esto es una realidad. ¿Cómo para preparar lo que es el análisis previo a una gestión de cobros? Nosotros realizamos una forma que no nos la hemos inventado, esto es bastante instruido y leído, que funciona bastante bien, que es hacer la segmentación de clientes en estas grandes áreas. Cuando tienes una deuda de clientes, fundamentalmente, dividirla en analizar el 35% de la deuda, filtrarla o empezarla por el monto de la deuda, es decir, por aquellos clientes en los que tienen mayor importe deudor. En segundo lugar, por antigüedad de deuda. Es mucho más importante tener una antigüedad de deuda y priorizarla que no. Y luego los dos últimos depende un poco del momento y de la situación. O bien filtrar por la fecha de la última gestión, es decir, tampoco podemos avasallar, ¿no?, al cliente. Y por otro lado, las tareas pendientes que tenemos con él. Con tareas pendientes me refiero a incidencias que pueda haber, pues, un servicio que no se ha realizado o una mercadería que no se ha servido en plazo y forma o, bueno, mil cosas que puede haber pendientes. Nos vamos ya a la tercera parte y esta es la parte en la que personalmente creo que es la más importante, que es sobre todo el proceso que se sigue a la hora de hacer una gestión de cobros. Informaros, porque esto es algo que realmente se desconoce, salvo gente que realmente haya hecho o haya asistido a seminarios o esté muy leída, se desconoce que la gestión de cobros y el punto de vista que yo estoy tratando hoy es una gestión de cobros puramente administrativa. Es decir, la gestión de cobros que puede hacer personal de una forma administrativa. Pero imaginaros el impacto que esto puede tener, que tiene que estar perfectamente procesada de cara a una gestión de cobros legal o que llegara a un punto en que tenemos que ir a reclamar la deuda por vía judicial. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar fehacientemente de que se ha hecho una gestión de cobros. Se establece que el cliente tiene, entre comillas, derecho a que le reclamen 3 veces, por lo cual la gestión de cobros tiene que estar muy procesada y ahora entro un poco en detalle. Partes en las que el cliente va teniendo conocimiento. Nosotros lo dividimos en 4 grandes bloques: emisión de factura, emisión de recibos y recobro, registro y seguimiento del plazo establecido de cobro y control de plazos a vencimiento. Me detengo un poco en las 4. Emisión de la factura. Realmente en España la gestión de cobros está mal denominada. Le llamamos gestión de cobros, pero realmente no es así. Y explico. La gestión de cobros es una gestión que se realiza antes del vencimiento de la factura. Una vez que la factura está vencida, es una gestión de recobro, no es una gestión de cobros. La importancia de la emisión de la factura. Aquí realmente es muy importante conocer el destinatario final. En muchas ocasiones no es el administrativo o no es el comercial, sobre todo en las empresas grandes. Cuanto más grande, más departamentalizada está y más personas diferentes entran en el escenario. En este caso es saber quién tiene que ser el destinatario de esta factura. Una vez que tenemos claro que la factura se ha recibido por la persona correcta, pasaríamos a la emisión de recibos y el recobro. ¿Por qué ponemos la emisión de recibos? Porque realmente España es un país en el que nos gusta mucho girar recibos y estamos además muy acostumbrados a pagar. El índice de morosidad en la devolución de recibos es bastante menor que en cualquier otro sistema, y más ahora desde que ha entrado SEPA con el tema de las 2 formas que se puede girar. De ahí pasaríamos en la emisión de recibos, lógicamente estamos hablando de gestión de cobros y no recobro. Cuando entra el recobro, entraríamos a los emails, la reclamación y las llamadas. Como os he comentado, los emails, el formato que hay que utilizar son 3 emails de reclamación, que sería la primera, la segunda y la tercera reclamación por escrito y de forma fehaciente. Hoy en día la ley acepta
el envío de emails como forma fehaciente de informar al cliente. Desafortunadamente, el correo postal no es válido. Si tú puedes demostrar que tú has mandado una carta, pero la única forma sería correo certificado. Por lo cual, el email es mucho más práctico para todas las personas que nos dedicamos a hacer gestión de cobros. La segunda parte sería el seguimiento y el registro del plazo establecido de cobro. ¿Y por qué el registro? Porque nuestra memoria no es infinita. Tenemos que registrar todas y cada una de las partes de las reclamaciones. Lógicamente, una empresa que tiene 2 clientes, pues quizás no es tan sumamente necesario el registro. O sí, porque la persona que está haciendo gestión de cobros, pues a veces los empleados tenemos la mala costumbre de ponernos malos o de irnos del trabajo y este tipo de cosas, por lo cual es muy importante que esto esté totalmente documentado. Y además, yo insisto mucho en este punto, documentar mucho. No tiene que ser en grandes cosas ni grandes sistemas, puede ser un Excel sin más o un Word, pero documentar y hacer el seguimiento. Si este señor se ha comprometido que el día 10 te paga, el día 10 a las 4 de la tarde tienes que pedirle, oye, no veo el cobro, ¿has pagado o no has pagado? Explícame. Y por último, y no menos importante, el control de pagos a vencimiento. Los ratios del decalaje, ¿no?, entre los días de pago y días de cobro incide a lo que hemos hablado en la primera parte, ¿no?, a una gestión de la tesorería. ¿Cuántas empresas no vemos en las que tienen que solicitar pólizas al banco porque tienen un decalaje muy importante o unos ratios muy importantes entre los días que pagan a proveedores y los días que cobran? Además, España, pues ya sabéis que tenemos un poco la costumbre de nunca pagar en plazo, siempre pagar más tarde de lo que nos dicen, nos cogemos todos los días que buenamente nos apetece. No, es que yo pago el día 25 y hacemos los pedidos siempre el día 26. Significa que al final te coges 2 meses, si es a 30 días, ¿no?, porque no pagas hasta el siguiente mes. Bueno, pues este tipo de truquillos que se montan los proveedores, también como clientes tenemos que controlarlos de una forma un poco importante. Antes de entrar en la relación del coste y la eficiencia de los canales, me gustaría daros tips de las causas de demora en los cobros. Bueno, son sobre todo frases o formas en las que gente que se dedica a estudiar las causas de la demora en las cobranzas, pues lo instruye así, ¿no? Fundamentalmente, las causas son 5. Una, el cliente intenta demorar el pago lo máximo posible. La segunda, pues que el cliente no tiene presente el pago, pero es que yo debo dinero. 3, el cliente presentó una disputa a la factura, no estoy de acuerdo con esto, o este que me habéis facturado en la segunda línea no corresponde con lo que he recibido, etc. La clásica por excelencia, el cliente no recibió la factura o la ha recibido tarde. O simplemente, y es la más dura, el cliente no tiene voluntad de pago o no tiene capacidad. Si no tiene capacidad, suele tener más voluntad, pero hay algunos que unen las dos cosas. Ni quiere ni tiene solvencia. Si nos vamos a la relación de coste y eficacia, perdonad, que me he ido de slide, y eficiencia de los canales, hay una parte muy curiosa y es que en las 3 grandes bloques de visitas, cartas y teléfonos, como podéis observar, está dibujado con muñequitos, lo más eficaz que hay es la visita. Lógicamente tiene un coste de personal importante que hay que tener en cuenta, pero lo más eficaz para cobrar siempre es la visita. Después de la visita es el teléfono, la llamada telefónica, el contacto con el cliente, con esa persona quizás no que se ha encargado de hacer la venta, sino la persona que se encarga de la gestión de pagos a proveedores o de tesorería en general. El teléfono es muy importante. Y después la carta. Nuestra recomendación siempre es que a pesar de que haya una visita y a pesar de que haya una llamada de teléfono, todo quede documentado por email. Me refiero al email porque es lo más fácil y ágil, ¿no?, para todos. Si ha habido una visita con una serie de pactos a los que se han llegado, se tiene que mandar un email con esos pactos. Después de una llamada de teléfono, exactamente igual. Hay empresas que se dedican a la gestión de cobros que lo que hacen es primero mandar un email y después llamar. Nosotros somos partidarios de lo contrario. Primero llamas por teléfono y después mandas un email con los pactos que has tenido.
Bueno, aquí es un poco las gestiones realizadas en baremo, normalmente cómo suelen ser, ¿no? Lo más habitual es el envío de emails. Y llegados a este punto, sobre todo, contaros un poco pues, cosas que nos han pasado en nuestros múltiples años de experiencia. Algunas son incluso hasta un poco graciosas o, bueno, un poco gores algunas. Una muy impactante por mi parte, que además me dejó un poco sorprendida, es llamábamos para reclamar una deuda muy grande y muy antigua. Este señor nunca se ponía al teléfono, siempre nos quedábamos en la recepción y era imposible llegar. Cuando por fin alguien me coge el teléfono y paso de recepción y me pasa a la dirección, me dicen que es que el director de la empresa se ha muerto y que, claro, no hay nadie que pueda firmar las transferencias. Claro, a mí el cliente no me veía la cara porque yo estaba al teléfono, pero podéis imaginaros la situación, ¿no? Tan sumamente desagradable, ¿no? Pero claro, yo tenía que buscar una solución, había que cobrar eso de alguna manera. Bueno, esto ocurrió antes del 2012, porque ahora con SEPA esto sería enviable, y lo que se me ocurrió sobre la marcha es decirle, vale, no hay ningún problema, te giro un recibo al cobro y te cobro la deuda. Aceptaron y se cobró. Hoy en día no es posible porque desafortunadamente con SEPA, o afortunadamente porque para algunas cosas es bastante mejor, para poder hacer eso hay que tener un mandato firmado por un apoderado de la empresa, por lo cual en estos momentos no sería la situación, pero en ese momento se cobró la deuda. Qué sé yo, otro ejemplo, ¿no? Te han mandado el cheque. Ah, sí, me has mandado el cheque, pues el cheque no me llega. A la semana no me ha llegado el cheque. Bueno, pues esto ocurría mes tras mes. Al final el cheque llegaba, pero en vez de llegar y era un cobro a 60 días, al final se demoraba a 90 días. Conclusión, bueno, pues al final pues uno toma determinaciones y soluciones prácticas y ágiles. Como era un cliente que además el importe de sus facturas era muy elevado, decidimos asumir el gasto de un mensajero. Acortamos los días de plazo normalmente entre 60 y 70. Es decir, cada vez que vencía una factura, nos poníamos en contacto con él. Oye, ¿ya tienes el cheque? Bueno, la realidad es que iba un mensajero interno y tenía que esperarse en recepción 10 o 15 minutos porque el cheque se hacía en el momento. Pero conseguíamos el objetivo. Al final, una gestión de cobros tiene que ser súper flexible porque, bueno, la cantidad de cosas que te pueden decir o hacer pues son de lo más variopinto. Otra de las cosas, por ejemplo, muy recurrente es el tema del número de teléfono. Hoy en día, con todos los sistemas informáticos que tenemos al final grabados todos los números de teléfono. No te cogen el teléfono porque saben que eres tú. Truco, en nuestro caso, bueno, pues yo estoy en Barcelona, pues lo que hacía era pasar a Centralita de Madrid, que por favor me pasaran a través de Centralita para que saliera un número de otra provincia o llamar desde el móvil ocultando el número de teléfono. Lo que sí que os puedo decir es que una vez conseguí por fin hablar con la persona encargada, el cobro se realizó. Por lo cual también es un tema de insistencia y de seguimiento, lo que hablaba anteriormente en el gráfico. Y algo que ya no es una anécdota, pero que sí que me gustaría daros como input, y esto está basado en la experiencia, no solo en lo que yo haya podido asistir de seminarios y de informarme, es algo en lo que es muy importante y es la parte de documentar, pero no solo documentar la parte del registro de las incidencias de las facturas que pueda haber o de bueno, incidencias en general con mercaderías o servicios, sino la memoria social. Y me explico. Es muy curioso, pero funciona muy bien. Tienes una empresa que te debe X euros y tú cada mes hablas con Pepe. Y entonces resulta que llevas 4 días persiguiéndole, no eres capaz, no te contesta los mails, no te contesta el teléfono y cuando por fin bueno, consigues hablar con él, te dice, jo, es que han operado a mi madre y he estado fuera y a mí nadie me sustituye. Anda, vaya, pues porque bueno, al final tienes, a pesar de que eres una persona perdón, dura y que estás exigiendo, creas una serie de vínculos profesionales con las personas a las que reclaman porque suelen ser clientes recurrentes, ¿no?
Esto es muy importante documentarlo, porque tú el próximo mes, cuando vuelvas a llamar a este señor, lo primero que tienes que hacer, es preguntarle cómo está su madre. Oye, ¿y tu madre cómo le fue? Jolín, ¿cómo te puedes acordar? Pues mira, yo qué sé, pues mira, pues que eres una persona muy agradable, muy amable y me he acordado de ti y tal. Bueno, no os podéis imaginar el éxito que esto puede tener. Y hablando financieramente, ¿cómo aumenta el ratio de éxito? ¿Por qué? Porque os puedo asegurar que si la empresa ese mes tiene menos dinero y no es capaz de pagar a todos sus proveedores y está en la mano o parte en la mano de este señor pagar, os puedo asegurar que inconscientemente este señor os pone encima de la lista. Y es una realidad. Bueno, pues ahora, como resumen final, os simplemente quería deciros que la gestión de cobros es un punto clave para la buena marcha financiera de la empresa. ¿Por qué realmente? Pues porque mediante esta gestión podemos determinar variables de nuestros clientes y tomar buenas decisiones de venta. Los que son buenos, los que son malos pagadores, las estrategias empresariales que puede tener la empresa hacia esos clientes, ¿no? Pues para poder conseguir este fin, al final es necesario llevar a esta gestión de cobros con unos procedimientos y estrategias previamente definidas, no se puede lanzar uno al vacío, y estas estrategias son plazos de pago, acuerdos de recobro, recuperación de deuda, etcétera, etcétera. Analizar la cartera de clientes de forma constante. Esto no es una cosa que se tiene que hacer cada vez. Cada vez que se hace una buena gestión de cobros hay que volver a reanalizar esta cartera de clientes. Documentar la información de nuestros clientes y tener memoria social con el fin de conseguir un cobro. Y realizar un seguimiento procedimentado en todos los casos vía email, vía carta, vía visita, pero siempre que quede por escrito. Nosotros es un servicio que hacemos con mucha experiencia durante muchos años y con mucho ratio de éxito. Perdón. Si queréis profundizar en la gestión de cobros, pues aquí tenemos una persona que podrá asesoraros de forma, encantada. Y simplemente deciros que dentro del portfolio de servicios que nosotros tenemos estamos, pues en la parte cuarta, ¿no? de las finanzas bajo control, que es uno de los portfolios. Y simplemente deciros que normalmente parte de las empresas en las que llevamos gestión de cobros, nosotros con los clientes solemos tener un ratio de un 5% de impagados. Esto es un ratio muy importante en las cifras en las que nos movemos. Personalmente dentro de IVC estamos dependiendo del año, entre un 1 y un 3, pero haciendo una buena gestión de cobros se puede tener mucho éxito a la hora de cobrar. ¿Qué ocurre? Nosotros, pues eso, estamos muy acostumbrados a trabajar con flexibilidad, con agilidad, con velocidad, tenemos conocimiento de lo que hacemos y estamos acostumbrados a hacerlo. Y además, algo que nosotros hacemos mucho es que al final el cliente lo que tiene que hacer es enfocarse en su core business, ¿no? En lo que realmente sabe, que en muchos casos es vender y dejar esta parte un poco que no suele gustar demasiado a gente que puede interesarle, ¿no? Estos son los pilares que nosotros nos basamos, que es negocio, en talento, en finanzas y en el cumplimiento legal y fiscal. Y si queréis más información, pues solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros. El webinar ha acabado. A partir de ahora lo que voy a hacer es entrar en las preguntas y en la medida de lo posible, pues contestaros. Voy a ello. Un momentito, que estamos intentando entrar. Vale, preguntan por aquí que cuál es la metodología y que si ha habido, hay que pasar los textos por un abogado. Nuestra recomendación es que cuando se hagan textos para enviar a los clientes,
Primero de todo hay que analizar a qué se dedica la empresa. Esto además es un caso que se nos ha dado a nosotros. Una empresa joven, dinámica, imaginaros que se dedica a la venta online de cosas muy tecnológicas y que es gente como muy joven y muy emprendedora, no puede tener un lenguaje muy rígido. Tiene que exigir el texto de reclamación, tiene que exigir, pero de una manera un poco más, como dicen en inglés, friendly, ¿no? Más amigable y más joven y más dinámica, ¿no? En función de cómo sea la empresa, tenemos que adaptar los textos. Nuestra recomendación es pasar los textos siempre por un abogado en caso de hacer reclamaciones. Y veo que por el momento no he tenido ninguna pregunta más. Así es que si os queda alguna duda que queráis preguntarnos, podéis escribir al correo y nos pondremos en contacto de forma personal si alguien no quiere hacerlo por esta vía. Y nada más. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.